Un hombre se despierta en un insignificante espacio de Alemania que 76 años antes era conocido como el búnker del Führer, donde los altos mandos nazis de la Segunda Guerra Mundial esperaron sus últimos días. A este hombre le duele mucho la cabeza, casi como si le hubieran disparado, y tiene un extraño bigotito de cepillo de dientes. Es el año 2024 y Adolfo Hitler acaba de volver a la vida. Podemos decir con certeza que, después de que se le pase el dolor de cabeza, lo siguiente que siente es una confusión absoluta. El mundo en el 2024 parece increíblemente diferente al de 1945, en casi todos los aspectos imaginables. La moda ha cambiado, las actitudes sociales han evolucionado, hubo otra pandemia mundial, y la tecnología ha avanzado muchísimo. Así que antes de que pudiera reaccionar a algo específico de sus opiniones personales, probablemente se siente bastante abrumado por la aparición de coches eléctricos, televisores de pantalla plana y teléfonos inteligentes. Tardaría bastante tiempo en acostumbrarse al hecho de que la mayoría de la gente lleva pequeños ordenadores en su bolsillo que funcionan como teléfonos y como punto de acceso a todo el conocimiento de nuestra especie. Una vez recuperado del shock que fue entender todos los cambios tecnológicos de las últimas 7 décadas aproximadamente, Hitler estaría bastante disgustado con casi todo lo que vio y aprendió sobre el estado del país que solía dirigir. Al final de la Segunda Guerra Mundial, su último vistazo a Alemania fue que el país estaba en ruinas. Sus puertos y ferrocarriles habían sido diezmados por las bombas. La población había sido aniquilada tanto por la guerra como por sus propios genocidios, y parecía que nunca se recuperaría. Ahora, Alemania es considerada una nación próspera y de gran confianza a escala mundial. Aunque Hitler probablemente se alegraría de ver que a su patria le iba bien, estaría furioso por todo lo demás que la nación estaba haciendo y ha estado haciendo desde su muerte. En primer lugar, vería que la bandera que enarbola la nación alemana ha cambiado en su ausencia. Cuando el partido nazi subió al poder, en 1933, la tradicional bandera alemana negra, roja y dorada fue descartada y se eligieron dos nuevas banderas nacionales. Una bandera negra, roja y blanca y la horriblemente reconocible bandera con la cruz esvástica del partido nazi. Fue entonces, hasta 1935, que se completó el cambio hacia el nazismo y la bandera con la cruz esvástica ocupó su lugar como única bandera oficial de la nación. Tras la caída del Tercer Reich, o el Tercer Imperio Grande Alemán, como así ellos solían llamarse, y el fin del régimen de Hitler, la bandera volvió a sus tonos originales negro, rojo y dorado. Esto marcó el final del periodo más oscuro de la historia de Alemania. Esta no es la única forma en que Alemania ha intentado deshacer el daño causado por el partido nazi a sí misma como al mundo en general. En marzo de 2015, la canciller Angela Merkel habló de los efectos persistentes de la guerra en la identidad de la nación, diciendo que, los alemanes nunca olvidaremos la mano de la reconciliación que se nos tendió, después de todo el sufrimiento que nuestro país trajo a Europa y al mundo. Ahora, si hablamos de la canciller Merkel, Hitler se enfurecería si entrara en un bar y la viera en la televisión, liderando el país como su primera mujer canciller. Esto, más que nada porque bajo el régimen nazi, las mujeres tenían prohibido ocupar cargos ejecutivos o desempeñar cualquier papel influyente en la política. Se esperaba que ellas se quedaran en casa y actuaran únicamente como esposas y madres, renunciando a cualquier otra responsabilidad aparte de mantener a sus maridos y tener el mayor número de bebés alemanes posibles. ¿Qué? Merkel no solo no tiene hijos, sino que ocupa el cargo político más alto de Alemania. Hitler, sin duda alguna, en este escenario, exigiría al dueño del bar que cambiara de canal. Y cuando la televisión cambiara a un canal de noticias internacionales, se enfadaría aún más, al ver que Inglaterra se ha recuperado del bombardeo y que Polonia es un país independiente existiendo con sus bellos logros culturales, a pesar del daño que le había causado la Segunda Guerra Mundial. No le gustaría nada lo que encontraría en las noticias. Para alguien, a quien le gustaba mucho la censura, con el partido nazi, dedicando innumerable tiempo y recurso a la propaganda y aplastando todas las opiniones opositoras, la libertad de los medios de comunicación internacionales y alemanes sería todo un shock. A partir de 1934, era ilegal criticar al gobierno nazi o incluso bromear sobre Hitler. Hacerlo se consideraba una forma de traición. Los periódicos antinazis fueron clausurados. Se controlaron las emisiones de radio y la prensa escrita, y se produjo propaganda para glorificar a Hitler y al partido nazi en su conjunto. Hitler se burlaba de los que no eran nazis en la radio y la prensa, y se producía propaganda para glorificarse a él mismo y a su partido.
Todos a los que preguntaba, ¿por qué está pasando eso?, se reían de él y su cara se ponía cada vez más roja sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Imagínense la rabia que sentía cuando se enteró de que los icónicos y queridos cómicos judíos Mel Brooks y Charlie Chaplin habían ganado millones con sus ingeniosas burlas al Führer. En películas como Los Productores y El Gran Dictador, que gustan tanto en Alemania como en cualquier otra parte del mundo. En el 2024, es muy aceptable bromear sobre Hitler o criticarlo abiertamente. Ahora bien, la libertad de prensa es una gran prioridad en Alemania y está protegida por su constitución. El Índice de Libertad de Prensa, elaborado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, sitúa a Alemania entre los 20 países con mayor libertad de prensa, muy por encima de Estados Unidos y el Reino Unido. Y Berlín, antigua patria de los Hitlers, es una de las 10 ciudades más mediáticas del mundo, con 440 corresponsales de 60 países diferentes que informan en su suelo. El Consejo Alemán de Prensa, formado por asociaciones de editores y periodistas, trabaja para mantener el libre acceso a la información, así como la ética periodística en el país, ayudando a garantizar que nada parecido a la censura bajo el régimen de Hitler vuelva a ocurrir. Cuando acabó de ver todas las noticias, Hitler salió furioso del bar, volvió a la calle y se dirigió a una biblioteca local. Tal vez podría encontrar algo de buena literatura nazi o su propio libro para animarse. En lugar de ello, se escandalizó ante la gran variedad de volúmenes en las estanterías que cubrían todo tipo de temas que una vez prohibió bajo su propia autoridad. El partido nazi llevó a cabo una serie de infames quemas de libros en Alemania y Austria en la década de 1930. La oleada inicial de objetivos incluía los de autores judíos, comunistas, socialistas, anarquistas y pacifistas, entre ellos las obras de escritores como Albert Einstein, Helen Keller, Victor Hugo, Jack London, León Tolstoy. Con el tiempo, cualquiera que no apoyara abiertamente el nazismo se convertía en objetivo y sus libros eran quemados. Hitler entró en desesperación al ver un ejemplar de Los Miserables, de Hugo, o uno de Guerra y Paz de Tolstoy. Estos libros debían ser erradicados del suelo alemán, se dijo. Pero el tiempo avanza y no se puede luchar contra la palabra escrita. Imagínense lo que alguien tan insistente en luchar por los valores tradicionales, pensaría de 50 sombras de Grey. Igual, Hitler no se quedaría mucho tiempo concentrado en la sección de ficción, porque en Alemania ha habido progresos mucho más notables y más molestos para Hitler que la inclusión de literatura clásica y teoría política en sus bibliotecas. Un objetivo especialmente trágico de las quemas de libros nazis fue el Instituto de Ciencias Sexuales. Fundado en 1919 por Magnus Hirschfeld. El instituto realizaba investigaciones sobre el género y la sexualidad humana, abarcando una amplia variedad de temas, desde la salud y la seguridad hasta la educación sexual pública. Destacó especialmente por sus innovadores estudios sobre la comunidad homosexual. También fue la sede del Comité Científico Humanitario y de la Liga Mundial para la Reforma Sexual. Trágicamente, al partido nazi no le gustaban ni Hirschfeld ni su instituto, declarándolo ofensivo y atacándolo por su identidad judía. Los nazis tomaron el instituto en 1933, donde quemaron el contenido de la biblioteca. Y, como Hirschfeld estaba exiliado en Francia, los edificios fueron destruidos completamente por un bombardeo en 1943. Aquí, se perdieron para siempre incontables volúmenes de investigación y progreso. Hoy, sin embargo, las cosas son muy distintas. Alemania da prioridad a la educación sexual, que se hizo obligatoria en 1992. Los derechos de los homosexuales también han avanzado mucho desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida del Instituto de Ciencias Sexuales. Hoy no hay censura de homosexuales en los medios de comunicación alemanes. La discriminación para el empleo o el acceso a la vivienda por motivos de orientación sexual es ilegal. La terapia de conversión está prohibida y el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 2017. Alemania es un lugar más diverso de lo que era cuando Hitler estaba en el poder. A pesar de todos sus esfuerzos y los de aquellos como él, de los 82 millones de personas que viven en Alemania, más de 19 millones proceden de la inmigración. 9,6 millones de personas viven con alguna discapacidad. Hay cientos de comunidades religiosas diferentes y la constitución del país garantiza la libertad de credo y el derecho a practicar la propia religión. Corriendo por la calle, cada vez más alterado y desesperado por escapar.
Hitler se encontraría rodeado de toda la gente que una vez intentó borrar por completo de Alemania caminando a su alrededor y simplemente haciendo sus vidas felices, mientras él se vuelve cada vez más miserable. Sin aliento, se quedaba mirando a su alrededor la ciudad de Berlín. La última vez que la vio, era una ciudad en ruinas, destruida por los estragos de la guerra. La puerta de Brandeburgo, que antes se desmoronaba, está ahora totalmente restaurada. El Reichstag parece ahora nuevo, sede del Parlamento alemán y lugar para que los turistas posen para las fotos. Algunos lugares, sin embargo, se han dejado como estaban. La iglesia memorial Kaiser Wilhelm, dañada durante un bombardeo en 1943, se dejó deliberadamente sola después de la guerra. Por toda la ciudad, la antigua y la nueva, hay lugares conmemorativos y paneles informativos que recuerdan los horrores del Holocausto y señalan los edificios que en su día ocupó el régimen de Hitler. La ciudad ha sido reconstruida, pero su historia nunca será olvidada. En su desesperación y angustia, podría empezar a gritar y a despotricar, como era habitual en él, sobre los horrores y los males de la diversidad racial, la liberación sexual, la igualdad de género, la libertad de expresión, la comprensión y la tolerancia. En su mente, solo es un hombre que defiende aquello en lo que cree. Para los demás, solo parecería un viejo loco con un disfraz de mal gusto. Y finalmente, el terrible, horrible, no bueno y muy mal día de Hitler terminaría con él, siendo llevado a la cárcel por la policía alemana. En Alemania, la ley prohíbe los símbolos de organizaciones anticonstitucionales y tiene leyes estrictas contra su exhibición en público. Los saludos nazis o las declaraciones positivas sobre Hitler también entran dentro de esta prohibición. Exhibir en público simbología nazi, como un disfraz de Hitler o un brazalete con la cruz esvástica, puede acarrear hasta 3 años de cárcel, o 5 si se considera que las muestras de odio incitan a la violencia contra un grupo racial o religioso concreto. Naturalmente, un hombre que recorre las calles del Berlín contemporáneo con uniforme nazi y un asombroso parecido con Adolfo Hitler atraería bastante atención negativa. La gente haría fotos para X, las retransmitiría en directo en Instagram y llamaría a la policía local. Alguien podría tirarle una taza de café caliente llena. Otros le taparían los ojos a sus hijos. Hitler podría intentar huir. Podría intentar esconderse. Tras una breve conversación con el hombre, se lo llevarían para interrogarlo. Ningún oficial en su sano juicio lo dejaría en libertad en Alemania. Recibiría la pena máxima y probablemente también una evaluación psicológica. Así que si Adolfo Hitler se despertara hoy y se encontrara en el presente, vería cómo el mundo ha seguido adelante sin él y ha hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie como él vuelva a ganar. Y acabaría el día de la misma forma que acabó la guerra, aterrorizado, derrotado y encerrado. Y seamos honestos, no hay forma de que salga por buen comportamiento. Déjanos en los comentarios cuál crees que sería su mayor frustración. Si pudieras mostrarle un aspecto de nuestra sociedad moderna, ¿qué elegirías y por qué? Queremos saber lo que piensas. Si te gustó nuestro contenido, dale like y suscríbete. Adiós.